Muy buenas noches y bienvenidos a este cierre de Wall Street. A estas horas, entre otras muchas cosas, están empezando a producirse nuevamente el intercambio de rehenes que competía al día de hoy. Se acaba la tregua, lo hará mañana en la mañana. ¿Va a haber o no va a haber 2 días más? Hay rumores en ambos sentidos. Se ha apuntado a que Benjamín Netanyahu había aceptado otros 2 días de tregua a cambio de otros 10 rehenes por día. La realidad es que eso no está sobre la mesa. De momento no hay acuerdo cerrado alguno. Y ahora trasladan desde Estados Unidos que cualquier tipo de acuerdo tiene que salir desde Hamás. Que no es Israel ahora quien debe seguir buscando este asunto, quien debe buscar que se prorrogue la tregua. Si me permiten, hay numerosas cuestiones en el ámbito geopolítico en el día de hoy. A estas horas Estados Unidos está acusando a India de orquestar un complot en pleno terreno neoyorquino. Igual que ocurriera en su momento con Canadá y con uno de los líderes Sikh, que son opositores, entre comillas, bueno, opositores en realidad, al tipo de gobierno y forma de religión de Narendra Modi en India. Uno de los líderes murió en Canadá y Justin Trudeau, el presidente, dijo que los servicios de inteligencia canadienses apuntaban directamente al gobierno de Modi. Eso supuso una escala diplomática importante. Ahora hay que ir más allá, porque es que los fiscales federales estadounidenses han acusado directamente al funcionario, a uno de los funcionarios del gobierno indio, delegados en Estados Unidos, de orquestar un complot para matar a un activista Sikh en la ciudad de Nueva York. Esto complica, como ustedes comprenderán, en modo sumo, absolutamente importante, la relación de Estados Unidos con India. Estados Unidos que intentaba, nos disgregamos en cierta medida de China y encontramos una manera de solucionar todo esto de la mano de Narendra Modi, y la realidad es que no está pasando eso, porque con esto, insisto, acusaciones que directamente ha presentado el miércoles, en la jornada de hoy, esta misma mañana, pero en la mañana de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusando tanto a ese funcionario como a otro ciudadano indio de trabajar con este funcionario para llevar a cabo ese complot y el asesinato, que al final no se ha llevado a cabo, ojo, de otro de los líderes de esa minoría Sikh india que están perseguidos. Los fiscales no han nombrado a nadie, ni siquiera a quién iban contra quién iba el complot, nada. Han tratado de ser cuidadosos. Apuntan algunos medios como Financial Times a que se trata de Gurpatawant Singh Panun, un ciudadano con doble ciudadanía, estadounidense y canadiense, y que es asesor de Sikhs for Justice, que es un grupo que tiene sede en Estados Unidos, de esta especie de líderes, de esta especie de grupo, de oposición, considerados terroristas en India, O sea, quiero decir, tenemos toda la panorámica, pero que es verdad que hacia afuera no. Lo cierto es que, de momento, desde India no se han pronunciado. Han rechazado hacer declaraciones desde la Embajada India en Estados Unidos, y la realidad es que el propio Panun, quien se cree que es el hombre contra el que iba el complot, ha dicho en algunos medios que creía que el gobierno de Narendra Modi estaba tratando de matarlo porque organizaba un referéndum sobre si Punjab, una provincia mayoritariamente Sikh en la India, debía ser o no independiente de la propia India, y que por eso estaban intentando ir a por él. Esto es una acusación gravísima, contra Narendra Modi, como es evidente, una acusación directa que está haciendo Panun. Es verdad que la hace a distintos medios, pero que carga directamente contra el líder indio Narendra Modi en un momento en el que, insisto, la relación entre Estados Unidos e India, en teoría, intentaba pasar por un mejor foco, un mejor punto, intentando, de hecho, Estados Unidos desviar gran parte del tipo de comercio y de la relación empresarial que mantiene con China hacia allí, hacia India. ¿Va a distorsionar o no el comercio? ¿Va a responder o no? Bueno, Modi se indignó muchísimo cuando Justin Trudeau dijo que los servicios canadienses apuntaban directamente al gobierno de India. Vamos a ver si ahora se indigna también, o qué dice acerca de esto, en el que ya no es Justin Trudeau, ya no son los servicios de inteligencia, ahora tienen detenidos a quienes en teoría orquestaban el complot, y tienen también a salvo a quien se iba a quien se había encargado, o contra quien se había encargado de atentar. Y con esto son los fiscales del estado de Nueva York quienes están llevando a cabo la acusación, lo cual, pues toma desde luego un cariz muy, muy diferente. Por cierto, otros con los que Estados Unidos estaba haciendo o tratando de reordenar su propia diplomacia es con Arabia Saudí, con quien siempre había tenido buena relación, pero es verdad
que a raíz de ciertos conflictos, en particular con lo que estaba ocurriendo en Rusia, Arabia Saudí se había desmarcado del juego de Estados Unidos. Ahora volvía otra vez a esa suerte de sendero, a compartir bienes y prebendas con Estados Unidos, pero en Arabia Saudí han decidido jugar a todas las bandas y dar un impulso a la relación con Irán. Se han dado cuenta de que las sanciones que están imponiendo tanto Estados Unidos como Israel, y que tratan de atacar y afectar al núcleo duro de la financiación iraní, en muchos casos considerada terrorista desde esa parte de Estados Unidos, se han dado cuenta de que puede ser un vacío a explotar orgánicamente hablando y que le pueden sacar dinero. De hecho, han acordado impulsar la cooperación, invertir en la economía de Irán, insisto, muy afectada por las sanciones de la República Islámica, por las sanciones que le ponen Estados Unidos e Israel, particularmente Estados Unidos, evidentemente, y los socios. Pero la propuesta se la han presentado, esa propuesta de colaboración para relanzar la relación comercial, se la han presentado directamente a Irán, y se trata de, cito textualmente, observar la posibilidad de un compromiso profundo en el que tanto el presidente iraní como el príncipe heredero saudita ya habían estado de acuerdo en una cumbre en Riad este mes, en el que, han abordado la guerra, y de hecho la idea, dicen, es que Arabia Saudita se desmarque en buena línea de lo que está haciendo Estados Unidos, le permita, no solo en términos energéticos, sino también en términos empresariales y alimentarios, llevar parte de sus exportaciones a Irán, e Irán ofrecer con ello un buen trato. Insisto, de momento no está claro hasta qué punto esto va a afectar a las relaciones que tiene con Estados Unidos, pero la realidad es que son plenamente conscientes, y así lo ha trasladado el príncipe heredero de Arabia Saudí, de que necesitan impulsar esa relación y de que la relación que tienen con Irán debe crecer, que es una oportunidad, es una doble jugada en realidad que está haciendo Arabia Saudí. Por un lado, seguir del lado de Estados Unidos, intentar promover la paz y promover la aceptación incluso, que es de donde sale y nace todo el conflicto en Gaza, no solo del atentado de Hamas, sino que ese atentado se produce cuando Arabia Saudita está a punto de reconocer, vía Estados Unidos, la existencia y el territorio como tal del Estado israelí. Y claro, en ese punto es cuando cuando se produce el atentado del 7 de octubre, cuando viene todo lo que hemos visto a continuación y que nos tiene donde nos tiene a estas horas, esperando, insisto, la liberación de nuevos rehenes por parte de Hamas en lo que va a ser el último día de tregua ya. Mañana por la mañana eso habrá terminado, pero Arabia Saudita está jugando a eso, Arabia Saudí está jugando a eso, y también gran oportunidad para financiar a Irán y a cambio obtener una serie de beneficios, sobre todo en lo que a las exportaciones de algunos bienes que produce Irán y particularmente también tema alimentario, nos podemos beneficiar de sacar eso con un más barato, básicamente. Si me permite también, y en este juego de relaciones geopolíticas, va a ocurrir en diciembre un evento importantísimo en Moscú. Allí han sido invitados prácticamente 30, algo más, de países africanos, ciudades, países en conjunto, etcétera. Allí donde Rusia considera que hay un interés para avanzar, en servicios de inteligencia y tecnología. Y esto está dando un paso más allá, porque el proyecto tecnológico de avance en inteligencia artificial, de desarrollo tecnológico que va a impulsar Rusia en África, es decir, del que se va a encargar Rusia en África, y por el que, en teoría, estos países africanos, van a pagar a cambio de que esa influencia de Rusia y esa tecnología se implemente a la mayor velocidad posible, y además se cuente con las empresas de Rusia que van a sacar un buen trato en estos países a cambio, de precisamente también poder impulsar ciertos aspectos en esos países. Pero ¿quién va a llevar a cabo esta jugada? Ojo, no sé si les suena Katerina Tikhonova. Es la hija de Vladimir Putin. Es la hija menor de Vladimir Putin, quien es además la directora de la Fundación Nacional para el Desarrollo Intelectual en el centro Innoprativka. Es ella la que va a orquestar este encuentro con países africanos, con líderes de países africanos, la que va a buscar relanzar esa relación entre Rusia y África, y la que, por supuesto, va a dirigir después el proyecto de la puesta en marcha de determinados asuntos tecnológicos allí. Es una fórmula que está buscando el Kremlin, que promueve la experiencia digital, dicen,
en áreas que irían desde ciberseguridad, servicios públicos, voto electrónico, y a cambio Rusia lo que estaría es sacándole una cabeza a China o a Estados Unidos en África. Insisto, de momento se llama Programa de Intercambio de Conocimientos sobre Gobernanza Electrónica y la señora Tikhonova, la hija menor de Vladimir Putin, de 37 años, va a ser quien se encargue de este asunto en África. Hay que recordar, por cierto, que según el Tesoro estadounidense, la organización que lleva a cabo, o que dirige Tikhonova, que dirige la hija de Putin, no es solamente, según insisto, Estados Unidos, no es solamente alguien dedicado a la buena gobernanza o a los servicios tecnológicos, sino que se dedica también al montaje de aparatos de defensa y de sistemas de inteligencia destinados a la defensa estratégica, es decir, a la seguridad militar. Con todo y con eso, hablando de todo esto en Rusia, pero con todo y con esto no nos quedamos solo aquí, hablando de países, de los intercambios y de cuáles son sus relaciones diplomáticas. Es que, ojo, a lo que parece un reto y que no se entiende, que acaba de ocurrir en Taiwán. Tsai, la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, ha dicho en una cumbre de Deal Book del New York Times, textualmente, me permitan leerlo: mi opinión es que tal vez este no sea el momento para que consideren una invasión importante de Taiwán, porque el liderazgo chino en esta coyuntura está abrumado por desafíos internos. ¿Qué necesidad? Dice Tsai que como tiene muchos problemas políticos internos y económicos, que China seguramente ahora nos está planteando abrir un frente directo en Taiwán y que por eso creen que no va a ser importante y que no les van a invadir. Pero es una declaración un tanto extraña, porque ¿qué quieres sugerir? Y nada peor que decirle al vecino de al lado, mientras coqueteas con Estados Unidos, nada peor que decirle, bueno, no se van a plantear invadirnos, no os harían. ¿A dónde querías llegar? ¿A dónde querías llegar? Vamos a ver si tienen respuesta a estas palabras por parte de China, porque es evidente que auspiciado por una cumbre estadounidense, insisto, que lleva a cabo el New York Times, en esa cumbre del Deal Book, hombre, me parece... Mi opinión es que no es el momento para que consideren una invasión como algo importante en Taiwán. Bueno, pues ya está. Pues no lo considerarán. Si me permiten, vámonos a los asuntos económicos. Hoy la OCDE ha publicado previsiones. Y ojito, no es lo mismo estar en Estados Unidos que en la Unión Europea. So the dominating difference between what we see in the US and in the euro area is because of the impact of the energy price spike. The sort of terms of trade shock has been very different for economies depending on whether or not they are energy exporters or importers. The EU, obviously, the euro area, obviously much more exposed as an energy importer to the changes in energy prices. So that's the dominating impact. There have been other differences as well, and I should say it's actually very hard to disentangle the multiple things that are going on across economies with, you know, COVID, energy prices, and the differences in policy responses. The other thing we've seen in the US is much stronger consumption growth, in part because the level of support, but also we've seen US consumers run down their the savings chart that I showed you earlier about excess savings. We've seen US consumers using more of their savings to support some consumption growth, so that's also been strong. Dice Claire Lombardini, desde la economista jefe de la OCDE, sobre las diferencias de Estados Unidos y Europa. Ahora vamos a ir con ello y sobre las previsiones que le han dado un buen rejón a toda la economía. Pero si me permiten, y mandando la actualidad, publica el libro beige La Reserva Federal, y en él dice: 1. Que los aumentos de precios se han moderado en gran medida en todos los distritos, aunque los precios se mantengan elevados. 2. Que en general la actividad económica se ha desacelerado desde el anterior informe. De hecho, ya saben que esto se mira por distritos. Les comentábamos cómo iban las actas. Hoy el libro beige nos explica claramente cómo se están dividiendo todos estos distritos, bueno, y cómo de todos los distritos, insisto, donde reportan una moderación de precios, dicen en 4 de ellos, dicen que hay un crecimiento modesto, en 2 se ve que las condiciones están estables o ligeramente a la baja, y 6 sí que notan caídas de la actividad. Es decir, de los 12 distritos en los que divide la economía de Estados Unidos, en 6 se está notando la caída, en al menos 2 hay una caída ligera,
y 4 son los que notan un crecimiento muy moderado. Vamos, que el país empieza a notar el golpe. Más allá de que la inflación efectivamente esté cayendo. Y cae la inflación, ojo, porque cae la energía. Y esto nos lleva a un segundo asunto, si me permiten. Acaba de decir la OPEP, está publicando ahora mismo, que, aquí lo tienen, que está considerando nuevos recortes de producción debido al conflicto de Oriente Medio y que efectivamente, aunque todavía no lo han hecho, están considerando recortar la producción. ¿Qué hace el petróleo? Que venía bajando, que venía bajando, que venía bajando. Subir. 1,7 arriba. West Texas, igual también, un 1,7 arriba. 82,79 dólares para el petróleo. El West Texas, el crudo ligero, 77,89. Esos son los movimientos, insisto, con la OPEP diciendo que se plantea nuevos recortes de producción de petróleo. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Sí que nos lo estamos planteando, no hemos llegado a la reunión. Están teniendo problemas los socios de la OPEP con el reparto de cuotas porque, en teoría, uno es capaz de, dentro de la producción global, uno produce según el nivel de producción total que tiene. Es decir, yo tendría una capacidad de producir del 100%, podría producir el 50%. Pero como no voy a hacer eso, a mí sí que me dais una cuota en la que del total que se va a producir yo me llevo una buena parte. El problema es que hay otros países, en particular Arabia Saudí está acusando a Nigeria y Angola de que están vendiendo o produciendo por encima de su cuota, porque hay demanda. Pero claro, eso derriba el precio. Y Arabia Saudí ya lo está diciendo, bueno, la OPEP Plus lo hace. Están llegando a ese acuerdo y dice, no nos hemos reunido, nos vamos a reunir. Es verdad que hubo un retraso en la reunión y que eso hizo pensar, oye, algo no va bien, pero sí, vamos a recortar. Vamos a recortar la producción de crudo. Y eso hace que se dispare el petróleo. Insisto, en ese entorno, algo menos del 2%. Con todo esto sobre la mesa y con un libro beige que nos muestra algunos detalles, pero que no es todo. De hecho, desde la propia Reserva Federal, ayer había había quien hablaba incluso de bajar de tipos de interés. Hoy, por ejemplo, Loretta Mester está diciendo que el estrés bancario se ha reducido, aunque hay problemas subyacentes que siguen ahí, que la política monetaria tiene que ser muy ágil, que está bien posicionada en todo caso para ser flexible y que es resistente frente a una política monetaria restrictiva. Este detalle no es menor. Porque, ¿qué pasa? Dice, en cuanto a que la economía es resistente, que la economía sea resistente a una política monetaria restrictiva. Cada vez está habiendo menos dinero en circulación y además el crédito está tan caro que la gente no lo pide y por lo tanto, efectivamente, se genera menos riqueza. Eso está pasando. En Europa lo estamos pasando particularmente mal. En Estados Unidos lo que ha pasado es que ha habido inyecciones de liquidez vía rescates bancarios, a través de los reaseguros y el sistema de la FEDIC. Aquí, bueno, vamos a ver cómo salimos. Hoy lo vamos a hablar, por cierto, con Luis Garbía y con Juan Carlos Martínez Lázaro. Pero, insisto, está la propia Reserva Federal hablando de esto y de lo otro. Hablando de que, ayer decían, podemos ver recortes en los tipos de interés y hoy, no, hay que mirar dato a dato y hay que ir mirando exactamente dónde está la economía. Pero sí que es verdad que aunque Loretta Mester dice hoy, oye, la economía tiene solidez y puede aguantar una política monetaria restrictiva, la realidad es que mirando el libro beige, 6, si es que no 8, porque en realidad 2 también notan cierta desaceleración, 6 seguro, dicen que están cayendo, pero hay 2 que también notan, entonces estaríamos hablando de que 8 de los 12 distritos estarían en caída. Solo 4 notarían un crecimiento moderado. No se puede decir que la economía esté yendo particularmente bien. Esto es lo que está pasando, insisto, en Estados Unidos, pero es que en Europa no vamos mucho mejor. Insisto en que hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha publicado sus previsiones y ha dicho que la inflación sí que va a subir, que vamos a tener problemas, igual que veíamos el tema del petróleo en ese gráfico. Vamos a ver cómo suben otra serie de cuestiones y vamos a volver a ver aumentos de precios a partir de enero, es decir, nos vamos a llevar un buen rejón y eso se va a notar también en Europa, particularmente en Europa, donde este tipo de movimientos con la gasolina, el petróleo, la gasolina, los derivados energéticos, casi toda la energía, han hecho que hoy, por ejemplo, baje la inflación, pero que vaya a subir en general. Hoy la hemos visto caer, enseguida vamos a mirar también un gráfico en Alemania y está cayendo. Por cierto, que Alemania se va a gastar 17.000 millones, va a tener de déficit. Se va a gastar un pastizal en presupuesto para intentar equilibrar lo que está pasando en 2024. Y no sé cómo. Ahora tratamos de averiguarlo. Estas son las previsiones, si me permiten,
de la OCDE, que decía, bueno, como ven, para algunas economías hay un aumento evidente en el crecimiento, para otros pues no tanto. En los distintos años, estamos hablando aquí de las economías del G20, y aquí, bueno, pues están viendo el crecimiento de India esperado del 6,1 para 2024, aquí para 2025 habría un crecimiento del 6,5. Insisto que está habiendo una rebaja fuerte, en líneas generales, porque fíjense que, por ejemplo, Argentina va a decrecer este año un 1,3 y es en este entorno lo que estaba previsto, pero para Alemania sigue manteniendo, perdón, el año que viene va a crecer un 1,3 y es lo que estaba previsto, pero hay una mejora. Alemania, sin embargo, prevé un crecimiento del 0,6 en 2024, que choca con todos los pronósticos de crecimiento bancarios, que apuntan a que en realidad Alemania el año que viene se va a negativo también, a recesión. Y luego está España, que no sé si la tenemos, bueno, en la parte de G20, pues ahí como están viendo, no, pero en líneas generales hoy nos decían, España va a crecer en el entorno como mucho de la OCDE del 1,4, cuando en realidad Pedro Sánchez está diciendo que el crecimiento que vamos a ver es muchísimo mayor, casi de un 3, en el próximo 2024. En fin, movimientos, insisto, no son todos los que están, pero sí están todos los que, o sea, no están todos los que son, pero son todos los que están. El crecimiento, sobre todo lo que están haciendo es moderarlo para 2024. Y aún así, son unas previsiones más optimistas de lo que esperaba todo el mundo. Insisto, dicen desde la OCDE, desde esta organización con sede en París, que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra mantuvieran las tasas de referencia en sus máximos actuales, va a pasar hasta 2025. Ojo, porque es bastante más tiempo de lo que está esperando el mercado, que espera que a lo largo del 24 esto cambie, gire, incluso empiecen a bajar. Bueno, pues dice la OCDE que no, que todo el año que viene va a estar la política monetaria absolutamente restringida, tanto en Europa como en Reino Unido, diferenciando la parte de eurozona del BCE y el Banco de Inglaterra. En cuanto a la Reserva Federal, sí que esperan que comiencen a recortar las tasas en la segunda mitad del próximo año. En cuanto al crecimiento de la economía mundial, 2,7 el próximo año es, para que se hagan la idea, decía yo, han moderado la crisis, el crecimiento, claro, es desde que la crisis financiera tuviera lugar, el crecimiento mundial se va a desacelerar a su peor momento desde esa crisis financiera. Es decir, nunca habíamos tenido un crecimiento tan pequeño, salvo en los tiempos de la crisis financiera. 2,7 para ese crecimiento global. Insisto, que luego veríamos cómo se incrementa hasta el 3% en 2025. A Alemania le va a ir peor, le decía yo, del 0,6, pero le va a ir peor, pero crece. Cuidado que esto no es lo que dicen los propios bancos alemanes. Y respecto a la propia Alemania, por cierto, que tiene su propio ajo, hoy hemos visto esto. La inflación cayendo hasta el 2,3%. Estarán que no se lo creen. El viaje que están haciendo desde el pico de 2022 está siendo espectacular, fíjense. Desde marcar casi, bueno, un 11,7 llegaron a marcar, hasta el 2,3, ya dirían ustedes, ya está la inflación en el 2%, lo que quería el Banco Central Europeo. Aquí hay que hacer un análisis profundo. ¿Hasta qué punto los bancos centrales tienen la culpa de esto? Es decir, han estrujado, importa tanto el mercado de la vivienda, han estrujado tanto el crédito, ya no solo para la vivienda, sino en general, que de verdad ha hecho que deje de fluir la economía y la gente tenga una sensación de pobreza, o se debe simplemente a que, igual que subieron los costes de muchas cosas, y en particular digo alimentos frescos, sobrecostes sobrevenidos por culpa de la guerra y la energía, igual que vinieron, se están yendo? ¿O son las dos cosas? ¿Y hasta qué punto en realidad hay una influencia? Hoy vamos a analizarlo, insisto, y vamos a mirar también la tercera pata de todo esto, que es qué pasa con los activos y los balances de los bancos. Hay una crisis en ciernes. China tiene un problemón de AUPA con el sector inmobiliario que no hemos visto todavía caer del todo. Estados Unidos está teniendo problemas con el real estate porque todos los bancos estadounidenses, o casi todos, tienen en sus balances reasegurado o puesto como avales el propio real estate. Lo que hacía antiguamente la familia, que decía, pues avalo con la casa, y te quitaba la casa. Ahora, dentro de los derivados que luego ofrecen, tienen una serie de productos que no valen lo que dicen que valen. Que tienen que ver con, digo, le llamo real estate comercial porque, bueno, aquí resulta en castellano más complicado de explicar, pero toda esa parte de edificios destinados a la venta de alquileres, bienes de lujo, etcétera, que se compraban edificios enteros, y ahora hay auténticos, de verdad, ciudades vacías.
Y ese edificio evidentemente no vale lo mismo que cuando creías que esto iba a ser un burbujón. Y sin embargo a Balance no le has traspasado ese coste. Y cuando veas que lo que creías que valía 100 vale 10, te vas a llevar un guantazo. Y nos lo vamos a llevar todos, porque el derivado que colocaste con eso va a dejar de valer. Vamos a ver qué pasa con eso. Por cierto que entre tanto lo que sea es revisado al alza sorprendentemente el PIB estadounidense del tercer trimestre hasta el 5,2%, 3 décimas arriba, y la sensación de que para final de año, y aquí sí, da igual que haya crisis, quiebra o de todo, y quizás por eso hablamos tanto del rally navideño cuando miramos al mercado, la gente se gasta el dinero. Y cuando está llegando esa segunda mitad del año, uno va encarando todo eso. Y parece pasando también hacia finales del año. Lo cierto es que el tercer trimestre, que se esperaba fuera más débil, están elevando al 5,2 anualizado, en términos interanuales, un 1,3 me parece que es, 1,2, el 2,1. Y el segundo trimestre está el 5,2. Venía ese movimiento. Si lo miramos en términos intertrimestrales, es decir, de uno al otro, el crecimiento no es del 5,2, evidentemente. Pero sigue siendo un crecimiento alto. E insisto, se está revisando al alza, que es lo raro. Normalmente cuando Estados Unidos revisa un dato te dice esto. A la baja, que nos hemos equivocado. Y en realidad es la sensación de que te intentan, me vais a perdonar la expresión, vender Hollywood. De que esto va fantástico y nos podemos gastar el dinero y seguir, que no hay recesión, como mucho un aterrizaje suave, que le gusta decir a la Reserva Federal. Pero la realidad es que nos podemos comer un bofetón tremendo. Si empezamos a ver, con que se raje cualquier cosita, estamos en ese punto en el que se raja cualquier cosita y alguien hará una película de cómo llegó una crisis espectacular. Estamos ahí, en ese punto. Pero bueno, si me permiten, no lo digo solo yo, lo dicen los bonos estadounidenses. Y uno mira los bonos, o mira el oro, que es el lugar, los bonos a 10 años, o el oro, los bonos estadounidenses, el dólar, esperas que no caiga, es como la economía fuerte, es donde metes el dinero. Y dices, algo que me dé rentabilidad a muchos años y me quite de una crisis, el bono de 10 años. Ya está, lo dejo ahí. El oro, pues ya está, que conserve el patrimonio. Cuando empieza todo eso a subir, quiere decir que el personal lo que tiene es miedo. Insisto, estamos a esto de que algo se raje y vaya todo mal. Bueno, pues están subiendo otra vez los bonos, hasta unos niveles, pues eso, que no veíamos desde que empezábamos a ver amenazas. O sea, cada vez que empezamos a oír, cuidado. Fíjense todo lo que habían caído, y esto lo preocupa. No es tanto la subida, como el hecho de que, fíjense todo lo que habían caído, pensando, igual que pasó, cuando llegamos al último trimestre de 2022, la economía volaba. A nadie le interesaba algo a 10 años. De hecho, recordarán ustedes que hubo lo que es una anomalía, que es que el 2 años da más rentabilidad que el a 10 años. Pero esto ha cambiado y ahora ya está otra vez el de a 10 años subiendo. Y fíjense que el nivel estaba muy bajito. Es decir, la gente confiaba en que esto efectivamente volábamos y alguien había terminado, el mercado en general había terminado por creer a Jerome Powell de tantas veces que decía que la economía iba a ir bien. Y ahora está empezando a cundir la sensación de que no va tan bien. Los bonos estadounidenses podrían registrar, atentos, el mejor desempeño mensual. No digo que estén tan arriba, digo que en la subida del mes no había subido tan rápido el bono a 10 años americano desde hace casi 40 años. Algo de miedo habrá, digo yo, cuando todo el mundo está corriendo allí. Es decir, mientras todo el mundo habla sobre que se va a recortar la Reserva Federal, que el mercado está volando. Bueno, pues desde 1985 no subían los bonos a 10 años a esta velocidad que están subiendo. Que digo yo que algo habrá, ¿o no? Que nunca se sabe. Con esto de la economía, uno ya da patinazos. En fin, vamos a frenar un minuto y buscamos el análisis, que por cierto no lo vamos a hacer solo económico, también vamos a mirar ese apartado, digamos, de los derechos de unos y de otros y de los cambios del marco regulatorio laboral. Entre otras muchas cosas, a España, vamos a hablar de más cosas, pero a España se le acaban de colar a Pedro Sánchez y, bueno, si quieres que te aprobemos algunas reformitas y estamos mirando que tu presupuesto no cuadra en Bruselas, el que pida el paro en España y luego rechace una oferta laboral, se queda sin el paro. Están cambiando algunas cosas. Un minuto y lo vemos todo.